Las leyes de Carlos, clase 24. Los nombres de Dios. 2 de abril del 2019, Lurín, Perú. Bueno, buenos días. Ahora vamos a hablar sobre los nombres de Dios. Los nombres de Dios, según la ciencia alfa y omega, son infinitos. Como infinitos son los planetas, infinitas son las estrellas, como infinitos son los platillos voladores y como infinitas son las civilizaciones que habitan el cosmos, el macrocosmos, el multiverso. Y en las diversas civilizaciones de los diversos planetas habitados tenemos que Dios no ha desamparado a ninguna civilización y les ha dado una Torah, una ley, ¿no? Un libro. Torah significa ley. Y sabemos también que entre la Torah más genuina, la que se asemeja al manual de creación del universo que Dios usó y que hizo antes de construir el universo, es la que nos ha dado a los seres humanos y que la tenemos incompleta, ¿no? Aproximadamente con la mitad de las letras que debe tener, porque la Torah original tiene 600.000 letras y la Torah que tenemos tiene aproximadamente 304.005 letras aproximadamente, ¿no? Entonces, casi la mitad. De ahí que se necesiten códigos y se necesiten también una dedicación especial para poder descifrar y completar las partes que faltan, la mitad de las letras, a manera de puentes de revelación, ¿no? Para poder tener la consistencia de todo el mensaje que está dentro de la Torah. Esto debido a que tragedimos con el becerro de oro y eso nos impidió lograr el regreso al paraíso, porque ya en el monte Sinaí esa generación ya estaba calificada para volver al paraíso y por lo tanto toda la humanidad iba a volver porque por el mérito de estos todos eran salvos. Sin embargo, la transgresión fue grave y gracias a que Moisés pidió perdón por el pueblo israelí a Dios, Dios perdonó, ¿no? Y aparte que Dios perdonó también sabemos de que, ¿por qué perdonó? Porque Dios lo reconquistó, Moisés reconquistó el amor de Dios y su redención porque lo elogió, ¿no? Moisés lo elogió a Dios, le reconoció, se puso de rodillas y le dijo que Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la ira, rico en misericordia y fiel, que mantiene su gracia por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no los deja impunes y castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, son los 13 atributos de Dios de misericordia. Cuando Moisés reconoció los 13 atributos de misericordia de Dios en el Éxodo, en el libro de Éxodo, entonces poniéndose de rodillas, entonces Dios perdonó al pueblo israelí que lo iba a exterminar. Nuevamente repito, los 13 atributos de misericordia que reconoció Moisés en Dios, que permitieron que Dios perdone al pueblo israelí por la transgresión del becerro de oro y le diera nuevamente una segunda Torah, pero ya está velada en casi la mitad de las letras, ¿no? Esta es faltando la mitad de las letras, aparte está velada. Los 13 atributos de misericordia que Moisés reconoció en Dios permitieron que el pueblo israelí nuevamente sea salvo. Y estos son: Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la ira,
rico en misericordia y fiel, que mantiene su gracia por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no lo deja impunes y castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estos 13 atributos de misericordia son fundamentales, ¿no? Porque gracias a eso, a este reconocimiento que Moisés hizo al Señor, entonces gracias a esto fuimos perdonados. Todos necesitamos reconocimiento, no solamente los seres humanos, los alienígenas, los animales mismos, los minerales, los vegetales, todos necesitamos reconocimiento, hasta Dios mismo, porque cuando Moisés hizo estos 13 reconocimientos de los 13 atributos de la misericordia de Dios, entonces pues Dios nos perdonó. Y uno de los reconocimientos más fundamentales que necesita Dios es el primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? Él y todas tus fuerzas. Dios es pues el ejemplo de que necesita reconocimiento Él mismo, siendo el Todopoderoso. ¿Qué más una pequeña partícula como nosotros, ¿no? Que también necesitamos reconocimiento de nuestros atributos y también necesitamos nuestras reconvenciones, que nos llame la atención, nuestras reprimendas cuando estamos andando chueco para podernos enderezar, ¿no? Entonces eso es muy importante, tanto los reconocimientos como también las reprimendas. Con respecto a los nombres de Dios que este video va a tratar, sabemos que Dios es infinito y también su creación es infinita, planetas infinitos, estrellas infinitas, universos infinitos dentro de un macrouniverso. Todo es infinito, materia, energía, espíritu, todo. Entonces, por lo tanto, la creación de Dios es infinita, Dios es infinito, sus nombres también son infinitos, porque llega a todas las civilizaciones de todos los planetas, no solamente las civilizaciones que han habido en un planeta. Por ejemplo, en el planeta Tierra ha habido millones de civilizaciones, solamente conocemos Egipto, Grecia, Roma, la China y los incas, etcétera, etcétera, los mayas, pero esas son unas cuantas. También sabemos de los atlantes, los lemures, ¿no? Pero en realidad ha habido infinitas, casi prácticamente infinitas civilizaciones en el planeta Tierra. Con eso le digo todo. Muchos también quieren encontrar en la Biblia escritas, las traducidas en respectivos idiomas, en francés, inglés, alemán, chino, etcétera, castellano. Quieren encontrar la respuesta al todo, una explicación que si la Biblia ahí no lo dice, ya la Biblia falló. Y no es así, porque la Biblia es un libro pequeño para toda la creación, solamente nos da una ligera referencia acerca de toda la creación de Dios. Esta ligera referencia no puede ser exigida para que nos explique el todo de la historia de todas las civilizaciones que ha habido en la Tierra y que ha habido en el universo. Son infinitas. Ese no es el trabajo de la Biblia. El trabajo de la Biblia es simplemente darle un modelo arquetípico de la creación, un modelo de la civilización humana en base a parábolas y leyendas, porque casi todo lo que está ahí son leyendas. La Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, fue escrito por Dios antes de la creación del universo. ¿Cuántos universos hizo Dios para que llegue a tener su experiencia y de esa forma pueda Él crear ya este universo con todo ese bagaje de experiencia? Y antes de crearlo, pues hizo su manual básico, que es la Torá. Y con esa Torá, que es el teclado computarizado con el que creó el universo, hizo el universo. Antes tuvo muchos universos, infinitos prácticamente universos, que él creó, en el cual experimentó, hizo lo que quiso hacer, y cuando llegó a hacer nuestro universo, lo primero que hizo fue el manual de construcción del universo. Esa es la Torá. Y como le vuelvo a repetir, no necesariamente todo lo que estuvo ahí, ¿no?, escrito en la Torá, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, esos 5 libros
fueron escritos de tal forma que narran la epopeya del pueblo hebreo, sus desarrollos, y eso todavía no existía. Entonces son leyendas que estereotípicas, que explican sobre un proyecto que él tuvo, y en la práctica esa leyenda se cumplió con la vida, el desarrollo del pueblo israelí, pero ya estuvo escrito todo eso antes de que ocurra. Entonces, así como hay cosas, hay misterios, y no vamos a exigirle pues a la Torá o a la Biblia, peor, a la Biblia traducida, que nos explique toda la creación del universo, toda la historia de las civilizaciones alienígenas, todas las historias de todos los planetas. Eso no está explicando ahí. El papel de la Biblia, el objetivo de la Biblia es explicar solamente en forma general cómo se creó el universo y cómo está ahí el hombre puesto para poder redimirse, ¿no? Nada más. No hay por qué exigirle tanto a la Biblia. Ahora, si queremos saber la historia de las civilizaciones que hubo en la Tierra, tendríamos que tener un libro por civilización. Y esas civilizaciones han sido millones. O sea, tendríamos que tener millones de libros de la historia de las civilizaciones para poder nosotros haber conocido qué civilizaciones habitaron la Tierra. Y más aún de los planetas habitados que hay en el universo. Todo eso es casi imposible. Y muchas veces exigimos, ¿no?, que la Biblia no lo dice, que la Biblia no le echen la culpa. La Biblia es un pequeño manual que se nos ha dado, que lógicamente que tiene la gran virtud de tener los primeros 5 libros de la creación, que son prácticamente igual a la genuina Torá que utilizó Dios para crear el universo, pero eso no lo sabemos manejar, eso lo maneja el mismo creador. Nosotros con la Kabbalah a las justas podemos hacer ciertos puentes para encontrar más, dilucidar mejor nuestras dudas, nada más. No le exigen mucho a la Biblia. La Biblia no explica todo. Aunque está en el Génesis, los primeros 5 libros, la explicación del todo, pero eso no está a nuestro alcance con nuestro conocimiento de desciframiento. Entonces una Biblia dice, fulano dice, o mengano, sutano dice, en la Biblia no lo dice, no dice que hay civilizaciones extraterrestres, no dice, bueno, no lo dirá, pues, porque esa no es su función, no es su papel. La Biblia solamente escribe detalladas leyendas, ciertas leyendas y parábolas para que el ser humano se guíe, el resto lo tenemos que hacer nosotros. Si queremos saber la historia de las civilizaciones oriones, o lo de Retículo, o de las civilizaciones de la constelación de Arturo, o la constelación o en las Pléyades, o en agrupaciones de estrellas que son infinitas prácticamente, nosotros no tendríamos que tener un libro de cada planeta, ¿no? Y de las diversas épocas, de millones y millones de años, trillones de años, ¿cuántos libros serían? Infinitos. Entonces no le echemos mucho la culpa a la Biblia. La Biblia es un libro referencial, y tratemos de ser más efectivos en el estudio, ¿no?, en nuestros conocimientos, y cambiar la mentalidad de que porque la Biblia no lo dice o porque la Biblia lo dice, así no es. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de los nombres de Dios. En las diversas religiones, por ejemplo en la religión musulmana de Mahoma, habla de que Dios tiene aproximadamente 100 nombres, y el hombre solo conoce 99 nombres, y el 100º nombre lo conoce solo el camello, ¿no? Entonces ahí tenemos esa versión. En los diversos libros de la India, etcétera, también tenemos otras referencias. Aquí en el Perú sabemos aproximadamente que el dios creador es Pachacama. Entonces también en otras culturas también, pero nosotros que hacemos ciencia con la Kabbalah, tenemos referencia de 10 nombres que se utilizan en los 10 sefirot, o el árbol sefirótico, que también vienen a ser los planetas, incluido el Sol y la Luna.
cada regente de cada planeta, cada nombre, 10 nombres de Dios rigen esos 10 planetas, teniendo Dios infinitos nombres, ¿no? Solamente 10. Y muchas veces los católicos buscan, no conocen, ¿no? Más que ellos conocen Jehová. No conocen el nombre, los nombres originales en hebreo. Entonces ignoran, ¿no? Y sin embargo un cristiano, un buen cristiano con un nombre nomás, o bien el de Jesús o el bien de Jehová, puede ser mejor que el mejor judío, más inteligente y más sabio. Así es, nada es dogmático, todo puede ser, ¿no? San Martín de Porres, San Francisco, ellos no conocían los nombres, ni estaban obligados a conocer los nombres en hebreo, ellos eran santos, y con esa capacidad, conociendo solo un nombre, ¿no? Le decían Dios, ellos podían y hacían más que cualquier sacerdote judío. Entonces, así son las cosas, ¿no? La revelación de Dios viene por méritos que uno gana ante Él, y en cualquier lugar, con cualquier cantidad de conocimientos, o mínimos conocimientos, uno puede lograr la liberación y la plenitud de la iluminación y del conocimiento absoluto, porque una vez que agarra el hilo de la madeja, todo se desenreda, ¿no? Entonces, también se puede ver de que la mayoría de las personas que estudian en los colegios, van a las universidades, generalmente llenan sus cabezas con basura, o en todo caso llenan su cabeza con conocimientos, y de esa forma se atiborran, y muchas veces no son mejor de lo que se pensaba ser de ellos, ¿no? Yo he conocido muchos analfabetos y analfabetas con los cuales me siento mejor, porque son más profundos, son más inteligentes, y en diálogo que he tenido con gente que con las justas habla el castellano, ni siquiera habla el quechua, hablan el castellano a las justas, ellos me han manifestado de que los que han estudiado, lo que estudian o han estudiado son tontos. Lógico. Generalmente un analfabeto, una persona virtuosa analfabeta, generalmente es bien profundo. Sus pensamientos son bien coherentes, son maduros, ¿no? Y ven a los universitarios como malcriados, ven sus defectos y ven sus virtudes también, dicen son útiles también, pero como personas así, ecuánimemente hablando, los analfabetos son más maduros, porque no han atiborrado su cabeza, su memoria con tanta información que muchas veces es banal, y pueden trabajar con toda su capacidad craneal, ¿no? Entonces, un analfabeto de esos no está desprovisto de muchas ventajas que creen tener los ilustrados, ¿no? Yo siempre, casi todos mis conocimientos, yo los he refrendado con analfabetos, siempre he consultado con ellos. Me han dado excelentes ideas. Yo diría que son más inteligentes que los que han ido a la universidad. Los analfabetos tienen más inteligencia porque su cerebro está limpio, y lo utilizan en más proporción, en más porcentaje para pensar. Piensan con más capacidad. Bueno, este es un flash que les mando sobre estas ideas. Tal vez en otro video hable sobre la capacidad intelectual de los analfabetos, que equivale a un IQ mucho más alto que el de los profesionales. Bueno, para hablar de los nombres de Dios, nuevamente para retornar a este punto, vamos a hablar ahora, así concisamente hablando, acerca de los 10 nombres de las 10 sefirot, de los 10 nombres de Dios que están en las 10 sefirot, porque yo utilizo esos 10 nombres como dimensiones, ¿no? Y cuando lo sumo más la nada, elevado al cuadrado, cada uno de esos nombres, más la nada, todo también al cuadrado, y dentro de todo de una raíz cuadrada sale la red, o sea, sale el éter, sale 900, como ya les he explicado en el video respectivo de las dimensiones, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el árbol sefirótico. Tenemos Keter, Cosma, Bina,
Yesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malkut. No, ahí están los 10 Sefirot. Esta parte de arriba, hablando planetariamente, ¿no? Sería pues Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna y Tierra. Hablando sefiróticamente, Keter, Josma, Bina, Yesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malkut. Ahora, en cada una de estas Sefirot o planetas, etcétera, o dimensiones, hay un nombre de Dios regente, ¿no? Aquí en Keter está Eye. Eye se escribe Aleph, Hei, Yud, Hei. Eye, tomamos un valor de 21. Acá en Josma está el nombre de el nombre de a ver si me acuerdo, yo no veo esto tiempo. Así sería la distribución de la bendición, que baja de esa forma como un rayo, ¿no? A ver, Eye, ya, ¿no? Ya, acá está ya, es Yud y Hei. Acá está en el siguiente Sefirot final está Elohim. Elohim. En la siguiente Sefirot está El. El es Aleph Lamed. En la siguiente Sefirot, en Geburah, está Elohim de nuevo. En diferente está Yahvé, ese tetragramatón. Y en Netzach está sonarlo aquí es Yahvé Sebaot, ¿no? Sebaot. Y en Od acá está Elohim. Sebaot. Acá en Yesod está Shaddai. Y en Malkut está Adonai. Tenemos ahí los 10 nombres de Dios que están en las diferentes Sefirot. Ahora, ¿dónde está Elohim? Elohim está en Éxodo 6.2. ¿No? Elohim. ¿Dónde está Yahvé? Está también en Éxodo, en Génesis. Él, ¿dónde está en Génesis? 32 veces. Shaddai está en Génesis. Yo soy el que soy, está en Éxodo. Adonai está en Génesis 18.3. Ya está en Éxodo 15.2.
Yahvé Sabaoth en Jeremías, Isaías, Jeremías 32, 18. Entonces ahí están los nombres de Dios en la Biblia común y corriente, que es en castellano y que es válida. Todas las Biblias son válidas, pero para el análisis debe usarse la que está en hebreo. Bueno, acá vemos también en la Biblia, los católicos también saben, ¿no? Los teólogos, pero no el pueblo, ¿no? Han hecho una serie de estudios. Por ejemplo, acá dice que Elohim está escrito con A Elohim 376 veces. En 368 lugares se refiere al Dios verdadero Jehová, y en 8 lugares se refiere a otros dioses, porque Elohim significa Dios. Entonces usan esa misma palabra 8 veces para referirse a otros dioses, y 368 veces para referirse al Dios verdadero. También hay Adonai, por ejemplo, acá dice que aparece 9 veces, a saber, en Éxodo, Isaías, Miqueas. También viene el plural de Adonai. También viene el Altísimo, que también viene a ser nombre. O sea, los nombres de Dios no solamente son en sustantivos, sino también en adjetivizantes. El León, que es el Altísimo, Deuteronomio 32:8. El Anciano de Días, Atik Yomin, que significa uno avanzado, en Daniel 7:9 y 13:22. Celoso, Canna, que insiste en devoción exclusiva hasta en Éxodo 34:14. También en Ezequiel 5:13. Creador, Boré, se pronuncia Boré en hebreo, está en Isaías 40:28. El magnífico, creador, en Eclesiastes 12:1. También vemos Eloá, singular de Elohim, aparece 41 veces en Job y 16 veces en otros libros, ¿no? O sea, un montón de libros que son sustantivos y adjetivizantes. Entonces, aquí he puesto algunos puntos donde pueden encontrar los nombres de Dios en esta lista. Los 10 nombres de Dios que más son utilizados para el estudio del árbol sefirótico, ¿no? Entonces, vamos a ver que primeramente aparece 31 veces el nombre Elohim de Dios, y luego aparece el nombre de Yahvé. ¿No? Acá en el Génesis 2, versículo 9, aparece Yahvé Dios, o sea, Elohim Yahvé. Ya no solamente Elohim. Primero aparece 31 veces Elohim y luego aparece recién Yahvé. Yahvé Dios, ¿no? Entonces, vemos que los nombres a veces nos complican por nuestros paradigmas, por nuestras ideas de que creemos que Dios tiene un solo nombre. Muchos católicos creen que Dios solamente tiene un nombre.
cuando Dios tiene infinitos nombres, ¿no? Para los árabes, para los musulmanes tiene 99 nombres, más uno que conoce el camello, 100 nombres. Alá, los nombres musulmanes de Dios. Para los hindúes mucho más, ¿no? Aquí en el Perú, Pachacamac. Entonces, generalmente en mis videos yo no comento lo de otros libros prácticamente o descubrimientos de otras personas, sino que yo hablo humildemente con mis conocimientos propios y con mis experiencias y con mis corroboraciones. Muchas veces que casi ya no lo encuentro en la memoria porque el tiempo pasa y el conocimiento va olvidándose. Pero sin embargo el mensaje que mando es el siguiente, ¿no? Como de todo mensaje, lo principal es el mensaje que Dios tiene infinitos nombres, corroborado por la ciencia alfa y omega, la ciencia celeste, en la que sustenta de que Dios tiene infinitos nombres. Y por la lógica de pensar de que Dios efectivamente Dios creó infinitos planetas, infinitas estrellas y infinitas civilizaciones, y en todas ellas tiene nombres diferentes. Acostúmbrense a eso. Ese es el mensaje de este video. Acostúmbrense a salir de ese paradigma de que Dios tiene un solo nombre, o tiene 100 nombres, o tiene 10 nombres, 42 nombres, que tiene 72 nombres, como dice en la Cábala, ¿no? La Cábala utiliza 72 nombres de Dios. Y están distribuidos aproximadamente 6 nombres de Dios en cada signo zodiacal. 6 por 12 es 72, son 12 signos, da 72 nombres de Dios. Son utilizados en la Cábala y en la astrología. Pero eso no es todo. Aparte hay 42 guardianes que también son los 42 nombres de Dios. Y también hay combinación de nombres, y esos son las combinaciones que se hacen para obtener poder, para obtener objetivos. Combinar los nombres hace carrozas, son las merkabas, para subir o bajar en las dimensiones. Esas son las merkabas. Las carrozas están hechas con los nombres trenzados de Dios, de manera horizontal y vertical. Ese es un método. Pero ¿cuántos nombres tiene Dios? Son infinitos, porque en diferentes planetas los hay, y con diferentes idiomas, diferentes perspectivas. Ese es el mensaje de este video, ¿no? Entonces, esa mentalidad que tenemos de estar cerrados a creer que solo hay un nombre, y que si se está utilizando otro nombre ya estamos con el demonio, esa es una mentalidad oscura que el cristianismo, el clero católico criminal puso en la Edad Media, ¿no? Durante el desarrollo de la historia a los seres humanos, y el que decía que tenía más nombre lo quemaban vivo. Pero eso está mal. La realidad es que hay infinitos planetas, hay infinitas civilizaciones, hay infinitos nombres de Dios. Bueno, habiendo mandado el mensaje y también explicando de dónde salen los nombres de Dios, todos, al menos estos 10 nombres están en la Biblia. Entonces, muchos internautas, muchos que ven mis videos me preguntan sorprendidos, así que Dios tiene 10 nombres, me dicen. Ellos solo conocen el nombre de Yahvé o Jehová, ¿no? Son católicos. Y yo le digo, no solamente tiene 10 tendrá pues para el estudio del árbol sefirótico. Hay también 72 nombres, para el estudio de la astrología hay 42 nombres, etc. Los árabes tienen 100 nombres, en la India hay miles de nombres, y no lo quieren admitir, no se cierran, porque creen que ya están entrando en el campo oscuro de lo negativo. Y no es así. Dentro del pensamiento, de la lógica, yo lo único que puedo decir que si hay trillones y trillones de planetas habitados, entonces, y hay trillones y trillones de idiomas, hay trillones y trillones de nombres de Dios, son infinitos. ¿Quién lo corrobora? La ciencia alfa y omega, la ciencia celeste, que es un libro avanzado que manifiesta que Dios tiene infinitos nombres. Entonces, no me queda más que hablar
No me he preparado para esta clase. Seguro que hay cabos sueltos, pero el mensaje principal ya lo envié. Muchas gracias, será hasta otra oportunidad.